Y tenemos la posibilidad de saludar a nuestra primera invitada al aire. Se trata de la doctora Verónica Savio, especialista en reumatología, experta en investigación clínico-farmacológica, docente de la Universidad de Córdoba y quien trabaja en el Hospital Córdoba y en la Consultora Integral de Salud. Así que con ella vamos a hacer esta primera parte del programa. Doctora Savio, ¿cómo le va, Verónica? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Se me había cortado la comunicación. Está bien, no hay ningún problema. Gracias por atendernos. Sabemos que por ahí los sábados son sus días de descanso y bueno, tenemos esta chance de charlar un ratito. Sí, no hay problema, muchas gracias a ustedes. Por favor, doctora, hace algunos días se celebró el Día Mundial del Lupus. Por ahí una enfermedad quizás no tan difundida. Digo, muchas veces cuando uno habla con alguien dice, sí, me suena el lupus, pero no hay quizás toda la información que se requiere, ¿no? Y está bueno que por ahí con usted, que es especialista en reumatología y nos puede contar un poquito más quizás de qué se trata fundamentalmente. Bueno, sí, el 10 de mayo pasado se celebró el Día Internacional del Lupus Eritematoso Sistémico. El lupus, como bien vos lo dijiste, es una enfermedad reumatológica de características que se denominan autoinmunes, que son estas enfermedades en las cuales el mecanismo de cómo se produce es el organismo básicamente que no reconoce, digamos, algunas sustancias propias y en vez de defenderse, por ejemplo, de gérmenes, de bacterias, de distintas sustancias, de virus, etcétera, desconoce, digamos, lo propio y lo agrede como si fuese algo externo. Y se generan lo que se denominan los autoanticuerpos. Y es así que puede afectar distintas partes del organismo. En general es una enfermedad que es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones y en las épocas, digamos, jóvenes, entre los 30 y los 50 años. ¿Sí? Y esto es muy importante porque a veces el concepto de la población en general de las enfermedades reumatológicas es asociarlo con la edad, y no es así. Tenemos muchas enfermedades reumatológicas que son frecuentes en edades jóvenes, ¿sí? Tanto de mujeres como de varones. Las autoinmunes en general son mucho más frecuentes en mujeres e incluso en niños, ¿sí? Claro. Entonces, se generan puede afectar distintas partes. Lo más frecuente es que afecte la piel y las articulaciones, pero puede afectar también distintas partes del organismo, el riñón, la sangre, el pulmón, y cada paciente es uno, ¿sí? Claro. Uno cuando dice lupus en alguna otra época se lo asociaba con algo grave, se asustaba mucho la gente. Bueno, siempre es importante adquirir conocimiento de las distintas enfermedades dentro de lo que uno pueda, y sacarse el miedo, porque tenemos muchísimas herramientas para lograr que este tipo de pacientes con estas afecciones puedan o traten de llevar una vida lo más normal posible. Doctora, esto que tenga que ver más con las mujeres y en la edad que usted nos contaba, ¿tiene que ver con un hecho hormonal, de hormonas activas entre 30 y 50 años en la mujer? Mire, puntualmente lo que es la causa en sí del lupus y de otras enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en las mujeres, la causa en sí no se conoce. ¿Sí? Tenemos distintos factores, cada vez en realidad hay mayor investigaciones, y no es un solo factor, sino es la coexistencia de distintos factores. Hay alguna susceptibilidad genética, que es importante, ¿sí? En general son enfermedades que no necesariamente porque una persona, una mujer, tenga lupus, sus hijos la van a tener, pero sí hay mayor asociación o susceptibilidad. Hay factores ambientales que la desencadenan, y el rol de las hormonas en algún momento ha jugado, tiene algún rol, ya que afecta predominantemente, como dijimos, a las mujeres en edad fértil. Pero, son distintos factores y no podemos asociarlo en sí a algo puntual en general. Bien, ¿y cómo es la vida de una persona con lupus? ¿Qué sufre? ¿Dolores? ¿Cómo se trata cuando uno tiene un brote? Cuando justamente como bien vos lo dijiste, tienen, una de las características que tiene en general la enfermedad es tener lo que se denominan brotes o recaídas
y momentos, digamos, de calma de la enfermedad, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen compromiso articular de las articulaciones, en el momento que tienen un brote, pueden tener dolor e inflamación articular, que en general es más frecuente en las articulaciones que denominamos pequeñas, sobre todo las de las manos, ¿sí? Simétrica, duelen, se hinchan, los pacientes están con rigidez, sobre todo que es a la mañana, el reposo, digamos, lo que peor les viene a este grupo de pacientes, Ajá. los que tienen compromiso articular. Ahora, otro de los compromisos, como te he mencionado previamente, que también es frecuente, es lo que se llama el compromiso cutáneo o mucocutáneo, es decir, de la piel y de las mucosas. Bien. Dentro de ellos, a veces los pacientes que la presentan cuando están con su enfermedad activa, tienen caída del pelo, tienen aftas o llaguitas en la boca, pueden tener manchas en la piel y sobre todo estas manchas que aparecen en la piel pueden aparecer principalmente en la cara o en las zonas que se denominan fotoexpuestas, es decir, que están, digamos, presentes al sol, las que se ponen al sol, y justamente una de las características que tiene es que se llaman o se denominan fotosensibles, es decir, que empeoran o aparecen con la exposición al sol, ¿sí? Bien. Entonces, una de las principales recomendaciones que nosotros tenemos para el grupo de pacientes con lupus es justamente cuidarse, un cuidado extremo del sol con la aplicación diaria de fotoprotección o de protectores solares. Esa es una de las recomendaciones. Claro, tienen que tener mucho cuidado en ese sentido de la exposición. Me imagino que en época de verano y demás lo deben sufrir bastante, ¿no? A esta situación. Eso hay que tener cuidado y bueno, y justamente con los tratamientos que hay disponibles, uno trata de que ese brote o recaída, digamos, se planche la enfermedad, que pasen, digamos, esas molestias, es decir, que la enfermedad se vaya tranquilizando, vaya entrando en remisión, pero bueno, algunas recomendaciones y tratamientos van a tener que continuar. Claro. Hay otras formas de presentación u otras afecciones que son del riñón, que son un poquito más complejas, o de la sangre. Pero bueno, para todas ellas también queremos llevarle a la población, desde la Sociedad de Reumatología, que hay tratamientos, que lo más importante es que los pacientes consulten, que no se queden, digamos, cuanto antes en general. Cualquier paciente con una enfermedad reumatológica llegue a la consulta del especialista, seguramente mejor le va a ir. Y para llegar a esa consulta, ¿hay algunos síntomas puntuales que pueden ser los primeros que uno tenga que observar para saber si es lupus? Bueno, justamente tomando, digamos, en orden de frecuencia, lo cutáneo y lo articular, es decir, pacientes, y si ya sabemos, sobre todo mujeres en esta época de la vida, aunque en realidad los varones también pueden afectarse y personas mayores también, tienen dolor, sobre todo en las manos, ¿sí? Un dolor simétrico quiere decir que afecte en general a las dos manos por igual, sobre todo en la zona de las muñecas, de los nudillos, de lo que se llaman las interfalángicas, que el paciente a la mañana fundamentalmente es el momento en el cual peor está, que le cuesta cerrar la mano, que una vez, digamos, que va comenzando a realizar los movimientos, van cediendo todos esos dolores. Bueno, ante alguno de esos síntomas, y por supuesto si no tienen el antecedente de haberse golpeado o haberse lesionado, o sea, esto que aparezca en forma sola, ¿sí? Espontánea, bueno, tiene que consultar o con su clínico, que sabrá derivarlo al reumatólogo, o bueno, directamente al reumatólogo. Claro. O cuando aparecen también manchas a nivel de la piel, sobre todo a nivel de la cara, sí, que son unas manchitas que aparecen, que se llaman, que son rojas, que aparecen más con el sol, que se llaman el rash malar o en alas de mariposas. También pueden aparecer en los brazos, como te dije, en las zonas que están expuestas al sol. Bueno, hay distintas causas, por supuesto, no toda lesión en la piel es un lupus, desde luego, es una enfermedad poco frecuente, pero bueno, si hay una coexistencia de algunos de estos síntomas, es importante que consulten con el clínico y eventualmente con el reumatólogo. ¿Una mujer embarazada con lupus tiene mayor riesgo? ¿Es un embarazo complicado? Bueno, de por sí, por tener lupus y embarazarse, es lo que se denomina un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Es un embarazo de alto riesgo, pero no quiere decir que las personas y las mujeres con lupus
no se puedan embarazar y no puedan llegar a tener niños, digamos, nacimientos exitosos. Por supuesto que digamos, lo ideal es, te lo digo en términos generales, que la enfermedad esté lo que se llama en remisión, o sea que esto va a ir 100% de la mano digamos, en charlas y en diálogos con su reumatólogo, es decir, en remisión, y que sea algo planificado. Bien. Porque por la enfermedad en sí, por la medicación que a veces está tomando, etc. Doctor, quería aprovechar porque cuando la presentábamos en el currículum breve que dábamos a conocer, decía también experta en investigación clínico-farmacológica. ¿En qué consiste esto? Bien, mira, justamente la reunión que tuvimos el lunes con los pacientes, que fue una charla para la comunidad, fue muy linda porque es la segunda vez que hacemos este tipo de reuniones en donde informamos, y es importante llevar a la comunidad también mayor información de lo que es la investigación clínica farmacológica. Básicamente, ¿en qué consiste? Y justamente esto viene de la mano de lo que nos toca vivir hoy por hoy en el contexto de esta pandemia por coronavirus. Si nosotros pensamos en qué es lo que está sucediendo, nos están llegando diariamente miles y miles de información acerca de las vacunas, de la carrera por encontrar una vacuna efectiva, por ejemplo, para el tratamiento del coronavirus. Bueno, esa carrera, sí, para encontrar y que toda la comunidad o distintas poblaciones tengan disponible una vacuna o un medicamento para tratar una enfermedad, todo ese proceso es lo que se denomina investigación clínica farmacológica, que es la investigación justamente que se realiza en seres humanos. Una vez que, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo, ya que estamos en este contexto de coronavirus, en el laboratorio distintos investigadores encuentran o bien una molécula o alguna, digamos, algún hallazgo en el laboratorio, que eso se denomina o se llama investigación preclínica o básica, que es la del laboratorio, la que se realiza en animales de experimentación y que seguramente han leído en algún momento, vacunas que se han probado en monos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la fase preclínica. Una vez que los resultados de una determinada molécula o tratamiento o vacuna, llamémosle como queramos, demuestra en el laboratorio que puede tener resultados prometedores, es decir, que puede ser eficaz y a su vez segura, pasa a lo que se denomina la investigación clínica farmacológica, ¿sí? Es decir, probar esa determinada vacuna en seres humanos. Bien. Y ahí es un largo proceso con distintas fases de investigación, fase 1, fase 2, fase 3, hasta que finalmente un determinado producto sale a la venta, ¿sí? Claro. Que ese proceso de investigación, que es una de las, digamos, de las tareas a las cuales yo me dedico junto con un gran equipo, porque esto necesitamos de varias personas involucradas y que se hace lo mismo en todo el mundo, ¿sí? Es lo que se denomina la investigación clínica farmacológica. ¿Se entiende? Sí, claro. Le quería consultar porque hace pocos días tuvimos, en Córdoba este anuncio del tratamiento con ibuprofeno nebulizable, se avanzó mucho, hubo como muchas señales de esperanza y en esta semana surgió también cierta crítica o pedidos de médicos e investigadores en Córdoba de tomarlo con cierta cautela. ¿Usted cree que en este tratamiento que se impulsó desde el CEPROCOR, desde la química, se pasó por encima de alguno de estos plazos y por eso se pide cautela en ver si funciona o no? Mira, sí, correctamente. Nosotros, en realidad, en investigación clínica farmacológica, para que uno, por ejemplo, tome hasta un ibuprofeno, una amoxicilina, cualquier medicamento que uno tome o que reciba, tiene que haber pasado por todo este proceso, ¿sí? Es decir, que tiene que ser probado, esto se registra, se controla desde distintos lugares, tanto a nivel internacional, por lo que se llama la FDA principalmente, que es la Food and Drug Administration, a nivel de la Argentina, por el ANMAT, a nivel de Córdoba también tenemos distintos entes que controlan toda esta investigación clínica farmacológica y, tiene que pasar todos esos pasos y esos pasos a veces demoran un promedio entre 5, 7 a 10 años, ¿sí? Entonces, esto que ha acontecido en las noticias probablemente puede tener, otra implicancia que es lo que se denomina
el uso compasivo o el uso off the label, que quiere decir algo que ya lo están utilizando y que a veces se utiliza sin haber pasado por todas las aprobaciones. ¿Sí? Y esto es algo, digamos, local y muy chiquito. Evidentemente, para utilizar, por ejemplo, una vacuna, eso al haber pasado todas las fases, un tratamiento que esté aprobado 100% para el coronavirus, necesita ser demostrado en una gran cantidad de pacientes, ¿sí? En distintas partes del mundo. Entonces, esto es algo, digamos, que es muy meritorio, por supuesto, porque es de Córdoba, es local, es algún estudio local, pero no podemos, digamos, tomar conclusiones con esos pocos pacientes, con ese uso compasivo off the label para toda la población. No quiere decir que uno no siempre tenga esperanzas en distintas investigaciones, pero hay que ser cuidadoso. Doctora Savio, no hay día que no abramos alguna página de información y que no salga en Oxford están cerca, en Israel están cerca, en Estados Unidos están cerca. Siempre hay alguna información que tiene que ver con la vacuna, con que se aproxima, que faltan 2 meses, que falta 1 año, que volvemos o no a las clases, si tenemos vacuna o no. Usted que está en contacto con información, digamos, más real, más concreta, no sé si nos podrá decir quizás cuánto tiempo falta, pero estamos más cerca, se está trabajando mucho en esto. Se trabaja muchísimo en la parte de vacunas y se trabaja muchísimo en la parte de tratamiento en sí. Justamente, y para dar la charla que hicimos el lunes vía Zoom con las sociedades, con la Fundación de Lupus, estaba la Fundación también Argentina de Lupus, o sea, con pacientes, había gente de Ecuador, hice una revisión y actualmente, hasta el lunes, por ejemplo, digamos, uno cuando busca en información científica en una página que se llama clinicaltrials.gov, que es la página donde se registra toda la investigación a nivel global o mundial, habían 1.300 estudios en marcha, ¿sí? O sea, hay muchísimos estudios para tratamientos y hay muchísimos estudios también para vacunas. Dentro de los que son de vacunas, hay algunos que ya sabemos que están más avanzados. Tal es el ejemplo que vos mencionaste de Oxford, que el Oxford ya está llegando, digamos, a la fase 3. Como estamos en una situación distinta a la habitual, todos los entes y toda, digamos, la investigación está centrada en coronavirus, o la mayoría. Entonces, los tiempos de estos que yo te mencionaba previamente, evidentemente acá van a estar acortados. Se está haciendo cosas acortando, digamos, los tiempos. ¿Por qué? Porque necesitamos alguna respuesta tanto para la vacuna, o sea, para la prevención, como para el tratamiento. Entonces, toda la parte, llamémosle burocrática, ¿sí?, regulatoria, de papeles, se está cortando y se le está dando suma prioridad. Claro. Entonces, como vos mencionaste, hay distintas, digamos, distintos tipos de investigación: Israel, Oxford, Estados Unidos, en China. Bueno, en Oxford puntualmente es la que está como un poquito más avanzada, ya comenzando la fase 3. Bien. Y una vez que la fase 3 finaliza y se demuestra que es buena y que a su vez es segura, seguramente va a estar disponible. La idea es... Yo te tengo que decir tiempos, no te sabía No se puede, decir. no, claro. Pero bueno, uno tiene expectativa que para principios del año que viene alguna novedad tengamos. La idea es llegar a una vacuna oral y no inyectable, digo, por la masividad que necesitamos del producto. No. En general son la mayoría de todo este tipo de vacunas, según digamos las características que tengan. En general la mayoría son o subcutáneas, o sea, son inyectables, como si fuese una vacuna de la gripe. Claro. La mayoría es así. Doctora Savio, ha sido un gusto, la verdad que muy interesante la charla, le agradecemos este ratito y seguramente estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos. Gracias, que tengan muy buen día. La doctora Verónica Savio charlando con nosotros.